¿Qué tal, médicos? Hoy tenemos un tema muy importante para el desarrollo del estudio para el ENAM, que es neumología, tema fundamental, tema que estoy seguro de que les va a dar muchísimos puntos y tema que sí o sí tienen que dominar, al menos en las fases que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar con los síndromes pleuropulmonares, porque es necesario identificar desde un inicio qué es lo que nos están preguntando y cómo podemos realmente identificar por pura clínica el proceso. También tenemos que identificar las alteraciones que van a estar a nivel de inspección, palpación, percusión, auscultación y sobre todo en imagen, porque a veces sabemos bien el síndrome, pero nos ponen una imagen y nos confundimos. Entonces vamos a hablar primero de condensación, que se va a encontrar sobre todo en pacientes con neumonía, tuberculosis, abscesos. En este vamos a ver que tenemos disminución de movimientos respiratorios, las vibraciones vocales van a estar aumentadas y va a disminuir el movimiento de ampliación y compensación. Va a ser mate, a la percusión y a la auscultación, lo más importante es que tenemos soplo o estertores crepitantes, así como pectoriloquia. Y a la radiografía, pues vamos a encontrar esto de aquí, que es un aumento de densidad o que va a ser de color radio opaco, o de efecto blanco. Sin embargo, los bordes van a ser imprecisos, no van a estar definidos respecto al algodonoso. Y podemos encontrar el famosísimo broncograma aéreo, que son estas líneas que son de lucidez entre toda esa masa blanca. En cuanto a telectasia, que puede ser secundaria a cirugía, tumores o lesiones, vamos a encontrar retracción del hemitórax afectado, como vemos acá, disminución de volumen y movilidad. Vamos a encontrar vibraciones vocales abolidas y disminución de ampliación. A la percusión igual va a ser mate o submate porque ahí no hay aire, no hay nada. Y vamos a encontrar también ausencia de los respiratorios. Vamos a encontrar un desvío al lado enfermo, pues el pulmón que no está afectado va a sufrir como tal una insuflación compensatoria. Y vamos a ver que los espacios intercostales pues se van a cerrar, como vemos acá, va a haber verticalización de las costillas, vamos a tener menor volumen de pulmón, vamos a tener el diafragma afectado elevado y también vamos a tener una pérdida de la aireación o pulmón blanco, como se ve aquí. En cuanto a la cavitación, pues tenemos destrucción del parénquima bronquial y formación de una cavidad, pues ya saben, casi siempre secundaria a tuberculosis por bulas, siempre hay que recordar esa otra etiología. Vamos a tener disminución de la movilidad del afectado, disminución de ampliación, ampliación, aumento del frémito y disminución de las vibraciones vocales. Vamos a tener hiperclaridad localizada en el área de la cavitación porque ahí va a haber aire y alrededor pues va a haber más bien matidez, entonces por eso es localizada. Y vamos a tener soplo cavitario. En la radiografía pues se ve literalmente una cavidad. A veces puede aparecer la forma de canasta, que pues es aquí vamos a tener material gaseoso y aquí va a estar vacío. El de rarefacción, generalmente por enfisema pulmonar, pacientes con EPOC, no vamos a encontrar costillas horizontalizadas o tórax en tonel y movilidad disminuida o incluso ausente, porque ahí ya está lleno de aire, ya no cabe más. Vamos a tener movimientos de inspiración e inspiración disminuidos, así como disminución de vibraciones vocales, porque otra vez hay puro aire. Vamos a tener hiperresonancia y podemos incluso encontrar receptores roncantes. Ahora vamos a tener el derrame pleural, que generalmente nos va a hablar de neoplasia, insuficiencia cardíaca, cirrosis, en fin, datos de congestión, ¿no? Bueno, pues vamos a tener disminución de la movilidad, hemitórax dilatado, disminución de vibraciones vocales y va a estar mate porque es agua. Vamos a tener pectoriloquiáfona y egofonía. Y lo que vamos a encontrar es borramiento de los ángulos cosofrénicos y cosodiafragmáticos, así como radiopaco en la zona del derrame. Ahora el neumotórax, vamos a tener disminución de la movilidad del lado afectado, vamos a tener disminución de movimientos de ampliación y ampliación y vamos a encontrar hipersonoridad y timpanismo. En este caso vamos a encontrar hiperclaridad del lado afectado, vamos a encontrar un muñón pulmonar y un pulmón colapsado, así como ausencia de la trama vascular, que quizás sea lo más importante. En cuanto a los volúmenes pulmonares, tenemos que recordar que aparece como tal una gráfica que nos habla del volumen que se está manejando a nivel pulmonar. Sin embargo, solo hay que recordar algunos valores, porque más de una pregunta va orientada hacia si está elevado o no ese volumen pulmonar. Entonces, solamente recordar los valores del volumen tidal, que es el volumen que entra y sale cada que estamos respirando, que es de 500 mililitros. Después el volumen de reserva inspiratorio, que es de aproximadamente 3 litros. El volumen de reserva expiratorio, que es de 1,1 litros. Esto nos va a dar la capacidad vital,
que es la cantidad de aire que podemos estar movilizando de 4.600 mililitros aproximadamente. El volumen residual, que es el volumen que nosotros no podemos jamás mover de nuestro pulmón, es el espacio muerto, 1.200 mililitros, y la capacidad pulmonar total, que pues va a ser la suma de todos esos, ¿no? 5.800 mililitros aproximadamente. Una capacidad inspiratoria, que es lo más que puede meter una persona de aire, pues 3.500 mililitros. Pero eso no tiene mucha relevancia. Lo importante quizás sea acá en cuanto a la espirometría y su interpretación. Vamos a ver que tenemos, por ejemplo, valorar la calidad de la prueba siempre que la hagamos. No tiene caso que lo sepamos, esto no es el objetivo de la clase. Y también saber si se hizo o no adecuadamente. Pero ya que comprobamos eso, pues vamos a ver primero el índice de Tifenol, que pues nos va a hablar de la relación de la fracción de dirección del volumen, de fracción de expiración del volumen en el primer segundo sobre el FBC. Cuando está más del 70% es normal, y cuando es menos del 70% decimos que tiene un patrón obstructivo. Cuando es mayor al 80% del predicho del género y edad y raza decimos que es normal, y cuando es menos del 80%, esta FBC menor del 80% del predicho del género, edad y raza, pues decimos que es un patrón tipo restrictivo. Entonces aquí tenemos un algoritmo de interpretación de la espirometría. Lo primero es saber si se hizo bien. Ya que sabemos que se hizo bien, vamos a valorar el FEP1 sobre el FBC. Si sabemos, vamos a ver si es menor o mayor de 0.7. Si es menor de 0.7, pues entonces vamos a ver si hay obstrucción. Si la FBC es menor al 80%, pues decimos que es un patrón mixto. Y si no lo es, o sea, es mayor, pues decimos que es obstructivo. Por el otro lado, si FEB1 sobre FBC es menor de 0, no es menor de 0.7, es mayor, pues hay que ver otra vez el FBC. Si es menor del 80%, pues decimos que es restrictivo, que ahorita vamos a ver eso a qué se refiere. Y si es mayor, pues entonces decimos que es normal. Ahora, vamos a ver un poquito de los temas, ahora sí, ya que hablamos de generalidades para el estudio de neumología sobre el asma. El asma, enfermedad que todos conocemos, enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, cuya patogenia interviene en diversas células y va a caracterizarse por respuesta exagerada a estímulos exógenos y endógenos, que se va a reflejar con hiperactividad de la vía aérea y obstrucción del flujo aéreo, ya sea total o parcialmente reversible, y puede ocasionar uno o más síntomas respiratorios como tos, sibilancia, disnea y aumento del trabajo respiratorio, y sobre todo de predominio nocturno, muy importante porque incluso tiene que ver con la valoración del estado del asma. Hay varios fenotipos, que puede ser alérgica, no alérgica, eosinofílica, neutrofílica, de inicio temprano, de inicio tardío. Todo esto pues nada más es para saber que existe. Etiología puede ser por infiltración celular, hiperplasia musculoliso-bronquial, descamación del epitelio y remodelación. Y vemos que es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia, pregunta Telena, hasta en 11.7% de escolares. Factores de riesgo: parto prematuro, bajo peso al nacer, obesidad, hipersecreción de moco, exposición a humo de tabaco, productos químicos nocivos, exposiciones ocupacionales y efectos secundarios de los medicamentos, muy importante, los corticosteroides. En cuanto al sistémico, los corticosteroides orales frecuentes suelen tener efectos secundarios y locales a dosis altas, sobre todo por mágica de inhalación. Ahorita vemos cuáles son esos efectos. El cuadro clínico generalmente va a ser un paciente que tiene dos de los siguientes síntomas clave, o sea, solo 2 de 4 sibilancias, tos que va a ser seca, paroxística y otra vez de predominio nocturno, de ahí el énfasis en esa situación. Pacientes con disnea y con aumento de la presión torácica. Sin embargo, nos habla de que, por ejemplo, el diagnóstico se confirma por espirometría. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a tener un problema, ya que se recomienda esto solo a mayores de 5 años. Para los menores tenemos varias situaciones. Por ejemplo, en niños de 0 a 3 años, hay historia de más de 4 episodios de sibilancias, con más de uno diagnosticado por médico, además de cumplir un criterio mayor o dos menores. Los criterios mayores van a ser historia de padres con asma, dermatitis atópica, sensibilidad alérgica a más de un aeroalergeno, y menores, sensibilidad alérgica a leche, huevo, cacahuate, sibilancias, pero que no están relacionadas con gripe, y una usualofilia mayor del 4%, muy importante en los casos de pediatría. El diagnóstico entonces va a ser el cuadro clínico y aparte de la espirometría, que es lo que hablábamos, el FEB1 sobre el FBC menor del 70%, que eso es lo que se refería este cuadro de acá. Y lo más importante, ya que tenemos este valor de B1 sobre FBC, entonces, menor del 70%, hay que valorar si es reversible o no. Y vamos a ver si es reversibilidad positiva, sí, postbroncodilatador. Este valor aumenta en un 12% y si es con prorrogación, sí, disminuye menos del 20%.
Ahora, hay que tener en cuenta que también hay distintos valores en los que podemos saber si es intermitente, persistente, moderada persistente o severa persistente. Hay muchas formas, por ejemplo, valor por las crisis, intermitente menos de una crisis a la semana, leve persistente más de una a la semana, pero menos a uno al día, moderada persistente, pues por lo tanto diario, pero no continuos, y severa, pues sí que es diario y continuo. También, sin embargo, lo que más importa puede ser por las crisis, que otra vez hablábamos de que la tos suele ser nocturna y eso tiene impacto en la calidad de vida del paciente. Entonces, por ejemplo, es intermitente si es menos de dos crisis nocturnas al mes, por lo tanto va a ser leve si es más de dos al mes. Moderada, sí, pues es más de una a la semana y severa si tiene estas crisis de forma diaria. Ahora vamos a ver que esas crisis se pueden clasificar también por su gravedad. Por ejemplo, una crisis leve o moderada, pues aquel paciente con saturación de 90-95%, un BEF 1 del 50-60%, que puede hablar en frases completas, no usa músculos accesorios, que está taquipneico y frecuencia cardíaca menos de 120. Una crisis grave, paciente con saturación menor a 90 al aire ambiente, con un BEF1, perdón, de 25-50%, que pues es menor acá, que habla entrecortado porque se le está acabando el aire, que prefiere estar sentado en vez de acostado para tener igual mayor ventilación. Ya usamos los accesorios y la frecuencia cardíaca, vean, ya está aumentando 120-140. Y aquel que va a tener un paro respiratorio inminente es aquel que está confuso, letárgico, que al auscultar ya no puede escuchar nada porque pues obviamente se cerró la vía aérea y ya no está pasando aire por ahí. Tiene frecuencia cardíaca más de 140 o si incluso ya llegó a la bradicardia y está arrítmico. El tratamiento quizás sea lo más importante en este caso, porque vamos a ir por pasos. Por ejemplo, vemos que el tratamiento intermitente para el alivio rápido de los síntomas en el mejor escalado de 1 a 5, o sea, el que siempre se va a quedar de base o de rescate, es un broncodilatador de acción rápida inhalado o SABA. O si no, pues de una vez podemos dar corticosteroide a dosis muy baja, como vemos acá. En el paso 2, que sería el de acá, pues ya se recomienda utilizar corticosteroides inhalados. Digamos que es el tratamiento más efectivo para la mejoría de los síntomas y de la función pulmonar, así como prevención de crisis asmática. En el paso 3, como vemos acá, se recomienda agregar lava, como se ve acá, al corticosteroide inhalado. O sea, recordamos, paso 1, pues nada, se queda con el tratamiento de rescate. Paso 2, corticosteroide dosis baja, y a veces podemos agregar antilocotrieno. Paso 3, corticosteroide dosis baja, que ya viene del paso 2, y también un lava, eso es lo principal. Se puede utilizar corticosteroide dosis media en caso de que no estemos obteniendo el resultado adecuado. Vemos que eso se recomienda en pacientes con asma parcialmente controlada o no controlada a partir de los 4 años de edad. En pacientes menores de 4 años de edad, entonces se recomienda mejor dar el corticosteroide a dosis media. Y en niños que no estén controlados en el paso 3, o sea que estén ya en el paso 4, como vemos acá, en teoría ya tendría que ser referido a un especialista, a un pediatra especialista en asma. Entonces podemos agregar corticosteroide a dosis media más LAVA, que es el principal que nos habla acá, pero también podemos dar corticosteroide a dosis media más antileucotrieno o el corticosteroide inhalado a dosis alta. Y en caso de que no sea suficiente, pues entonces ya damos corticosteroide a dosis alta en el paso 5 más LAVA y también podemos incluir ahora sí tratamiento biológico para controlar esa situación. En cuanto al seguimiento, vemos que hay que realizar este test de asma, que es el CACT, solamente en caso de que se pregunten, no hay que saber solo a menos que vayan para pediatría. Recordar los efectos adversos de los corticosteroides inhalados, generalmente son disfonía y candidiasis oral, nada más, afortunadamente, pues porque como sea, se limita solo a la vía aérea, aunque pues siempre hay que estar revisando ese aspecto en los niños. Antes de aumentar los de fármaco, recordemos, hay que verificar la correcta administración del inhalador, porque si nosotros no verificamos ese problema, pues probablemente el paciente esté inhalando dosis elevadas de corticosteroide y no esté mejorando porque todo se va a quedar en la vía o en la boca y pues no va a mejorar y se va a tener mayor candidiasis. Y recordemos que para escalar a un paciente, o sea, en caso de que esté controlado, pasar el paso 3 al paso 2, pues tiene que estar controlado al menos 3 meses. En cuanto al manejo de las exacerbaciones del asma, otra vez, valorar si es crisis leve, moderada, grave o paro respiratorio. Si es una crisis leve a moderada, pues entonces iniciamos tratamiento con SABA, 4 a 10 inhalaciones con el espaciador, que es la mascarilla que se les pone a los niños, y repetir cada 20 minutos durante una hora, así como agregar oxígeno con flujo controlado, 2 litros por minuto, y corticosteroide sistémico. Y el objetivo de saturación va a ser mayor a 94. Si mejoran los síntomas, es decir, si la oxigenación está más de 94 en el aire ambiente, y datos y sin datos de dificultad respiratoria, pues se evalúa a la hora. Si continúa así, se va de alta. Si tiene una crisis grave
o un paro respiratorio inminente, pues igual se traslada a la unidad médica y se hace exactamente el mismo manejo. Si no mejoran los síntomas, pues administra SABA y bromuro dipatropio inhalados, oxígeno y más corticosteroide sistémico. Si mejora, pues lo volvemos a valorar de nuevo. Si no mejora, pues se va al hospital para que lo atiendan. Listo, todo eso es asma. En cuanto al EPOC, vemos que es una enfermedad tratable y prevenible y se caracteriza por la presencia de síntomas respiratorios persistentes, así como limitación del flujo aéreo. Esto debido a alteraciones alveolares y o de las vías aéreas causadas por exposición a gases o partículas nocivas. La etiología principalmente tabaquismo, uso de combustibles de biomasa y contaminación ambiental. En cuanto a epidemiología, vemos que es la cuarta causa de muerte del mundo, prevalencia de 3 al 6% de la población y el 19% va a ser secundario a una exposición tipo laboral. En cuanto a su patogenia, tenemos muchísimos elementos a considerar. Factores individuales que pueden ser genéticos, epigenéticos, tipos de alimentación, donde vamos a tener como tal PAMS, DAMS, todo esto que empieza a causar daños, reactivos de oxígeno, y nos va a llevar a la presentación de antígenos, inflamación eosinofílica, bronquitis, enfisema, inflamosomas que obviamente nos van a llevar a fibrosis, daño sistémico y pueden incluso llevar al cáncer por toda esta redes de oxígeno que están constantemente dañando. Entonces vamos a tener como tal inflamación, obstrucción bronquial, destrucción del parénquima y finalmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos que recordar que hay dos formas de hablar de esta enfermedad. Uno es la bronquitis crónica, que es la persistencia de tos y expectoración durante 3 meses continuos, por lo menos durante 2 años. Y el enfisema, que se refiere como tal a un diagnóstico histopatológico donde vamos a tener dilatación del acino y destrucción de la pared alveolar. Sin embargo, recordemos que de todas maneras suelen considerar con etiologías diferentes. Si se les llegaran a preguntar, recordemos que el EPOC se puede dividir en bronquitis crónica y enfisema. Bronquitis crónica es el paciente que es relativamente joven, con tos y expectoración, va a tener roncos y sibilancias a auscultación, vamos a tener estrechamiento de las vías aéreas pequeñas y como tal, en los pacientes lo que vamos a encontrar es aumento de la trama vascular, signos de hipertensión pulmonar y cor pulmonal. Esos pacientes pues son los que cuando le hacen la tomografía pues en realidad sí tienen como tal es el signo del doble riel y de anillo de sello, ¿no? Que nos habla de bronquitis crónica. Y el enfisematoso, paciente más mayor, 60 años de edad, pues como ya está destruido ese parénquima, pues ya no hay aire en ese lugar, entonces vamos a tener bombeo vesicular disminuido, destrucción de la pared alveolar, como vemos acá, aquí sí se destruyó, y en este es el que tenemos generalmente el cuadro de rarefacción, un aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas, horizontación de las costillas y corazón en gota o en lágrima. El cuadro clínico, entonces otra vez sospecha de POC en personas con antecedentes de tabaquismo o factores de riesgo y que presenten síntomas como disnea, tos, producción de esputo, sibilancias y opresión torácica y que se acompañen de ganancia o pérdida de peso en los casos avanzados, ¿no? Por la alteración empiezan a generar caquexia. Y se sospecha de enfermedad grave en pacientes que presenten con riesgos físicos compatibles como sobredistensión pulmonar, disminución de intensidad de respiración, círculos cardíacos, sibilancias, uso de músculos accesorios y también edema, que nos habla de cuerpo pulmonar. El diagnóstico entonces, vamos a tener al paciente que tiene la BEF1 menor de 80 y el FEV1 sobre FBC menor de 0.7. Esos son los valores que tiene que encontrar la espirometría. Como se vemos acá. Entonces, recordar, se debe realizar espirometría debido a su gran presión diagnóstica en toda persona mayor de 40 años que otra vez complete el cuadro clínico. Disnea, tos y producción de esputo son los 3 datos que tienen que evaluar sí o sí, entonces apúntenlos para que no se les olviden. Y sobre todo, si cuenta con los factores de riesgo, otra vez tabaco, polvo ocupacional, combustible de biomasa, historia familiar de POC o presencia de comorbilidades asociadas. Y todo eso tiene que ver con la escala de Gold, que es la gravedad para la gravedad de limitación del flujo aéreo, basándose en el valor del FEV1 postbroncodilatador. Entonces, en el caso de que entonces en el caso de que tengamos una FEV1 mayor a 80, pues dejamos como Gold 1, es decir, leve. Y de ahí nos vamos bajando de de acuerdo a los valores. Gol 2, moderado, cuando el FEV1 es de 50 a 79%. Gol 3 es severo, cuando el FEV1 va de 30 a 49%. Y Gol 4, muy severo, cuando este FEV1 es menor a 30%. Esta tablita, apréndensela porque se pregunta en el examen. Los estudios de imagen, pues lo que estábamos viendo al inicio de la clase, ¿no? Los hallazgos radiológicos que asocian el POC incluyen hiperinflación con aplanamiento del diafragma. Aquí también se puede observar, sin embargo, en una radiografía lateral, pues se ve todavía muchísimo más, así como incremento del espacio retroesternal, este sí se ve solo por ahí, hiperlucidez
pulmonar, como observamos acá, y disminución de las marcas vasculares. No se debe realizar diagnóstico de POC utilizando únicamente la radiografía, ¿no? Porque pues sí, puede que si va iniciando o que no sea muy específico, que solo veas uno de los distintos elementos y esto no te sea suficiente para realmente descartar quizá las otras enfermedades que se pudieran confundir con EPOC, no tanto porque este sea difícil diagnóstico. Entonces, siempre solicitar proyección AP y lateral y aparte, pues, espirometría. Para las escalas que también te pueden llegar a preguntar, tenemos que utilizar el CAT, esto para evaluar la calidad de vida y los pacientes con EPOC. Y también el sistema GOLP para identificar individuos con alto riesgo de exacerbación, sobre todo, y determinar su pronóstico. Siempre te van a preguntar esto, tanto en el NAR como en la vida. El subgrupo P, que es el que se caracteriza por una mayor gravedad de la disnea, presenta probabilidad de supervivencia menor que el grupo C. ¿Por qué? A pesar de tener mayor nivel de FEBI, pues tiene mayor impacto en la calidad de vida. Es ahí, y por lo tanto, mayor probabilidad de tener daño a nivel cardiovascular o por cáncer. Entonces, esta es la escala que nos hablan y cómo tenemos que valorar a nuestros pacientes. Ya tenemos el diagnóstico confirmado por espirometría, que es una relación FEB1 sobre FBC por broncodilatador menor a 0.7, pues entonces vamos a valorar la limitación del flujo aéreo. Entonces, el FEB1 predicho, vamos otra vez, GOLD 1 mayor a 80, GOLD 2 de 50 a 69, GOLD 3 de 30 a 49 y GOLD 4 menor a 30. Lo repito muchas veces porque así me lo aprendí. Gold 1 mayor de 80, Gold 2 más de 79, Gold 3 30 a 49 y Gold 4 menos de 30. Pero esto pues tiene que ver aparte con el historial de exacerbaciones, que es lo más importante. Tenemos más de 2 exacerbaciones o más de uno que requirió ingreso hospitalario, pues inmediatamente entra en clasificación C o D. Si tenemos de 0 a 1 sin ingreso hospitalario, entra en A o B. Y también aquí viene lo más importante, los síntomas, porque y de lo que nos hablaba, el que el grado B es peor que el C. Bueno, pues porque, por ejemplo, en el grado A y C, pues tenemos un MMRC que pues, nos habla de, y un CAT que nos habla de la capacidad funcional, mientras más bajo sea este porcentaje, mejor capacidad funcional tiene el paciente, que van a estar bajos. Entonces, a cierto punto, el paciente sí tiene una calidad de vida, pues, un poco más aceptable. Sin embargo, en el C, el problema es que ingresó al hospital, ¿no? Pero en el caso del B y del D, pues, obviamente nos habla de que sí tiene una repercusión importante en la calidad de vida del paciente. Y por lo tanto, pues, es más vulnerable a las complicaciones del EPOC. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que se recomienda utilizar anticolinérgicos como el tiotropio sobre el hipotropio, solo o en combinación para el alivio intermitente de los síntomas del EPOC. Y su ventaja es que son de inicio rápido. Sin embargo, la desventaja es que es de corta duración. Entonces, aquí vamos a tener los distintos grupos. Siempre recordar que los agonistas betados, pues, el SABA siempre se va a referir al salbutamol y el ABA al salmeterol. Los anticolinérgicos, el SAMA se refiere al hipotropio y el LAMA a el tiotropio. Entonces, de ahí que el tiotropio, como es de acción larga, pues se recomienda un poquito más. Entonces, esto sobre todo en el grupo A. En el grupo B, que ya dijimos, son más sintomáticos, pero tienen bajo riesgo de exacerbación, pues se recomienda broncodilatador inhalado de acción prolongada. Como vemos acá, LAMA o LAVA. Y si la disnea es grave, considerar tratamiento conjunto. En el grupo C, que son poco sintomáticos, pero tienen alto riesgo de exacerbación, también hay que agregar entonces el LAMA, debido a la probabilidad de exacerbación, sobre todo. En este caso, pues sería ahora sí, sí o sí, el tiotropio. Y finalmente, los que son D, que es el de peor pronóstico, pues más sintomático y alto riesgo de exacerbación, pues sí se requiere ahora sí, forzosamente la combinación LAMA más LAVA, o si no, LAVA más corticosteroide inhalado, o sea, salmeterol y a lo mejor fluticasona. Esa es la combinación que ustedes estaban buscando. En cuanto a las exacerbaciones, tenemos que valorar dependiendo lo que es el tratamiento antibiótico que se recomienda. Por ejemplo, en una exacerbación del hipocleve, que puede ser causada por agentes del tracto respiratorio alto, hemófilos influenza, estreptococcus pneumoniae, pues se recomienda únicamente amoxiclav. Y si no funciona, pues ya podemos darle ofloxacino, moxifloxacino. Si es moderado, pues también se puede agregar como tal un estreptococcus pneumoniae resistente a penicilinas o incluso enterobacterias. En ese caso va directamente el levofloxacino. Cuando es muy grave, pero no está como tal en riesgo de infección por Pseudomonas aeruginosa, pues igual levofloxacino, moxifloxacino. Y si ya está con Pseudomonas aeruginosa, pues podemos utilizar piperazolidina tazobactam o si no, cipro o levofloxacino. La oxigenoterapia se recomienda
para pacientes con hipoxemia debido a exacerbación del EPOC. Y el objetivo tiene que ser una saturación de 88 a 92%. Y eso es muy importante porque muchas veces si nosotros aumentamos de más queriendo que llegue a 100%, pues vamos a estar causando mucho daño al paciente por el estrés oxidativo que se genera por la hiperoxigenación. Y también pues esos pacientes como tal, ya que tienen un patrón restrictivo, jamás va a llegar a recuperar la saturación de un paciente que no tiene EPOC. Entonces, esta es la meta que siempre se tienen que fijar. Es muy importante porque si se llega a preguntar. La prevención, vemos que la principal recomendación es que se limite el tabaquismo. La vacunación se recomienda a todo paciente con EPOC para evitar hospitalizaciones. Recuerden que es contra neumococo y contra influenza. Hablando del derrame pleural, se define como la acumulación anormal de líquido en la cavidad pleural, esto debido a una producción excesiva de este líquido pleural o generalmente incapacidad para su depuración. La etiología depende como tal de la región geográfica donde se encuentra el paciente, de la edad del paciente y del centro donde se realice el diagnóstico, porque eso puede ser iatrogénico. Etiología realmente es por tuberculosis, paraneumónico o por cáncer de pulmón. A veces puede ser también cardiogénico, sin embargo, los que más se van a presentar van a ser en estos casos. Epidemiología generalmente por infección en un 52%, un empiema en un 11% y tuberculosis en un 8%. La mediana de edad del diagnóstico menciona la GPC, 57 años. El cuadro clínico, los signos y síntomas van a depender como tal de la cantidad de aire que esté, de agua, perdón, que esté en el espacio pleural. Y vamos a tener generalmente tos seca, dolor pleurítico, o sea, dolor inspiratorio en la cara anterior del tórax y disnea. Y si el paciente tiene fiebre, pues casi nos está diciendo que sí es infeccioso. Al examen físico, los pacientes van a tener disminución de los movimientos respiratorios del lado afectado, disminución de las vibraciones vocales, matices en la percusión y disminución o ausencia de los ruidos respiratorios. Si ustedes les preguntan cuál es el hallazgo más sensible para ese tipo de pacientes, pues van a decir que es la percusión, que sea mate o submate, seguido de la disminución de los ruidos respiratorios. Lo vemos acá. Y el más específico, por sobre todo, es el roce pleural, ¿no? Pero pues si tú lo escuchas, prácticamente es imposible que te equivoques. Sin embargo, es un poco complicado. Entonces, otro que te puede ayudar muchísimo va a ser la simetría de la expansión torácica y la disminución de los ruidos respiratorios. Y los síntomas que pueden sugerirte una etiología de derrame pleural, por ejemplo, si tienes ascitis acompañado del derrame pleural, pues probablemente sea cirrosis. Si aparte del derrame tienes distensión de las venas del cuello, probablemente sea falla cardíaca. Si tienes fiebre, probablemente sí sea un absceso, neumonía o tuberculosis. Si tienes hemoptisis, hay que descartar tuberculosis o proceso maligno. Si tienes hepatospleno, puede ser maligno. Si tienes linfadenopatía, puede ser maligno. Si tienes ortopnea, puede ser falla cardíaca o pericarditis. Si tienes hinchazón solo de una extremidad, pues ahora de trombosis venosa profunda, entonces puedo ser una TEP. En el diagnóstico, la imagen de la radiografía de tórax generalmente es característica cuando tienes un derrame de más de 200 mililitros. Pregunta de ENAR. Este va a producir borramiento de los ángulos cardiofrénico y costo diafragmático. Y en caso de que tú estés en una radiografía lateral, pues de 50 a 65 mililitros va a producir borramiento del ángulo costo diafragmático. Y aquí vamos a encontrar el signo del menisco o la curva de Damaso, dependiendo cómo le quieras decir. La sensibilidad de la radiografía de tórax es bajísima, pues desde un 24%, pero es muy específica, ¿no? O sea, si no tienes nada, pues probablemente no sea derrame pleural. Y la sensibilidad para la detección por ultrasonido, pues sí aumenta considerablemente, ¿no? Pero bueno, casi ningún centro tiene ultrasonido. El ultrasonido, como vemos, entonces es útil para diagnóstico y sus indicaciones son para identificar derrame pleural pequeño, ¿no? Que tú sospechas que sí lo tenga, pero por radiografía no te sale nada y no puedes hacer un ataque. Identificación de localización apropiada para efectuar toracocentesis, muy importante para que no le pegues al pulmón y ahora no le causes un neumotórax. Biopsia pleural en caso de que estés pensando en una enfermedad maligna o una enfermedad reumática. Colocación de sonda y ayuda para evitar riesgo de complicaciones secundarias de estos procedimientos, obviamente. Identificación de loculaciones pleurales, porque si ya está muy avanzado, pues puedes darlo oculado, tú le picas a un lado y nada más te llevas un pedacito de ese derrame pleural, ¿no? Tienes aquí la banda fibrosa y pues por eso nada más te llevaste 50 mililitros y te faltan los 800 que están acá, ¿no? Los hallazgos en ultrasonido que sugieren malignidad van a ser engrosamiento de la pleura parietal más de 10 milímetros, engrosamiento de la pleura visceral, engrosamiento de la pleura diafragmática y nodulaciones diafragmáticas. Y en este caso, pues también se ve en el cúbito lateral cómo se ve cómo se desplaza como tal derrame pleural, ¿no? Hacia ese lado. Indicaciones de la toracosintesis en pacientes adultos o pediátricos con derrame pleural unilateral con sospecha de exudado con derrame pleural mayor de 10 milímetros de profundidad
por ultrasonido y con datos de sepsis de origen pulmonar. Y a esto se le tiene que realizar estudios bioquímicos, ¿no? Tomas tus 50 mililitros, una aguja de 21G y tienes que llevar en una jeringa empanizada a gasometría, a bacteriología, a hacer citoquímico, citológico y tinción de Gram. No se recomienda tomar volúmenes mayores para diagnóstico, nada más. Lo que tú le saques, pues ya eso va a ser dependiendo tu medida terapéutica. El sospecha de un derrame pleural infeccioso se debe tomar en cultivo y cultivo del líquido pleural. Y se recomienda utilizar los criterios de Light para diferenciar los exudados de los transudados. Otra cosa que nos habla la GPC, que quizá pueda ser pregunta difícil de la NAM, es que los niveles de adenosine-desaminasa, más de 35 unidades en líquido pleural, están elevados con tuberculosis pleural y tiene sensibilidad de especificidad, pues, discretamente elevada. Entonces, los criterios de Light, vemos que el transudado es aquel que tiene una relación LDH pleura-suero menor a 0.6, relación proteínas pleura-suero menor a 0.5, líquido pleural mayor a 2/3 partes del límite menor a 2/3 partes del límite superior, colesterol menos de 43 y gradiente sérico pleural mayor a 1.2. Yo como me lo aprendí, transudado es 0.6. Todo es menor a 0.6. Entonces así es muy fácil recordar que la relación LDH pleura-suero menos de 6. Relación proteínas pleura-suero, bueno, quizá menos de 0.6. Y nada más acá cambiaba, que se invierte. 0.6 por 2 más 12, ¿no? 1.2. El exudado pues es mayor. LDH es más de 0.6. Relación proteínas pleura-suero más de 0.5, 0.6. LDH en líquido pleural más de 0.66, o sea, 2/3 partes. Y gradiente pues aquí se invierte, no nada más. Entonces, 6 por 2, 12 para abajo, menos de 1.2. Ahora, en cuanto a la orientación diagnóstica de líquido pleural, nos habla de que dependiendo de esos resultados podemos sospechar un poquito más de la etiología. Esto puede servir quizá en casos clínicos, sin embargo, yo me aprendería más los criterios del líquido. Si tiene linfocitosis, puede ser por tuberculosis, falla cardíaca o maligno. Si tiene neutrófilos, pues puede ser sobre todo para neumónico. Si tiene eosinofilia, entonces puede ser para neumónico, por fármacos, o ya nos habla de, por ejemplo, enfermedades reumáticas, ¿no? Síndrome de Chung-Strauss, incluso linfoma, o enfermedad parasitaria, ¿no? Como vemos con las ascaris. pH menos de 7.3. En derrame pleural maligno, muy importante, infecciones pleurales complicadas, enfermedades de tejido conectivo, sobre todo artritis reumatoide, sumamente importante. pH más de 7.6, pues puede ser por proteus. Hematocrito más de 50, pues hemotórax, ¿no? Aparte de celular rojo. Glucosa menos de 3.4 milimoles, o sea, pues con disminución de la glucosa generalmente, pues te va a hablar de derrame paraneumónico por consumo de bacterias, empiemas, artritis reumatoides, tuberculosis. Triglicéridos elevados, pues kilotórax. Triglicéridos en kilomicrones, kilotórax. Amilasa elevada, pues puede ser enfermedad pancreática. NT-proBNP elevado, origen cardíaco. Y como ya vimos, la adenosíntesis TBP, dijo tuberculosis. El derrame pleural, entonces el tratamiento antibiótico se puede realizar de forma empírica y precoz y tiene que incluir anaerobios y ajustar los resultados de los cultivos. Y como vemos acá, se recomienda iniciar manejo antibiótico con penicilinas combinadas con inhibidores de beta-lactamasa, amoxiclav, o o si no, generalmente lo que utilizamos en el hospital, ¿no? Por la experiencia de tercera generación, su ceftriaxona. La toracosintesis en casos de empiema o derrame paraneumónico, donde el pH sea menor de 7.2 y la glucosa menor de 60, y de HL mayor de 1000, se recomienda realizar drenaje torácico. Muy importante recordar estas indicaciones, así que también apúntenlas. Para determinar si es necesario drenar el derrame pleural, tiene que ser, dependiendo del tamaño del derrame, presencia de síntomas clínicos y presencia de loculaciones, que sea por imagen. El uso de la sonda pleural para ese tipo de toracocentesis tiene que ser 10-14 French. Y lo más importante, ¿cuándo retiro la sonda? Cuando el drenaje sea menor de 1 a 2 mililitros kilo día en población infantil o menos de 200 mililitros al día en población adulta. Tenemos un pequeño algoritmo para ese tipo de derrames. Tenemos que en paciente con sospecha de derrame pleural, vamos a hacer anamnesia, exploración física y vamos a ver si tiene derrame paraneumónico. Si sí, pues entonces iniciamos antibiótico empírico, ceftriaxona, toma de laboratorio, radiografía lateral de tórax y complementamos con ultrasonido o si se puede con TAC. Listo, ¿está loculado o no está loculado? Si está loculado, le hacemos drenaje y aparte le damos fibrinolítico. Si no funciona, toracoscopía y si no funciona, toracotomía. Sí,
Realizamos una toracocentesis guiada por ultrasonido. Hay que ver si el líquido es seroso. Le medimos pH, tensión de Gram, glucosa, bioquímico y leucocitos. Tiene pH elevado, glucosa más de 60 y DHL menor de 1000, pues toracocentesis evacuadora. Si tiene pH menos de 7.2, glucosa menos de 60 y DHL más de 1000, pues drenaje más fibrinolítico y toracoscopía. Si encontramos pus, tensión de Gram, drenaje fibrinolítico y toracoscopía. Si no funciona, toracotomía. Entonces, recordar más fácil cuándo sí vamos a hacer la toracocentesis y cuándo vamos a darle al tratamiento más avanzado. Toracocentesis cuando es líquido seroso, tiene pH más de 7.2, glucosa más de 60 y DHL menor de 1000. Todo lo demás incluye drenaje fibrinolítico, toracoscopía y toracotomía. A la de la neumoconiosis, o la también conocida fiebre de lunes, vamos a ver que son enfermedades pulmonares producidas por polvo o mineral en las que el tejido pulmonar es sustituido por colágeno. En este caso tenemos también la GPC, que habla sobre todo de silicosis, que va a ser una neumoconiosis producida por inhalación de óxido de silicio en sus formas cristalina o critocristalina. Lo más importante que es óxido de silicio. Y esa exposición es en un ambiente laboral, entonces recuerden siempre esa enfermedad asociada al trabajo. Etiología de la neumoconiosis en general va a ser silicosis por sílice, por carbón, puede ser por asbesto o puede ser bicinosis, que es por algodón. Epidemiología, vemos que incluye hasta el 9.7 de enfermedades laborales y el 98% de estos pacientes con silicosis van a presentar incapacidad permanente. Entonces es muy importante. Factores de riesgo importante, el tabaquismo contribuye a la obstrucción de la vía aérea y va a aumentar la disminución de la relación BF1-FBC en los trabajadores que han sido expuestos a sílice. Vamos a ver que se asocia a escleroderma y artritis reumatoide, o sea que esos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar silicosis. Y vemos que hay muchas profesiones que pueden tener ese tipo de afectación. Por ejemplo, casi siempre te van a hablar de minería. Sin embargo, también puede aparecer en explotación de canteras. Ese me vino también de la ENAP, albañilería, cerámica, manufacturas cristaleras, construcción de procesos que implican perforación, corte y pulido del suelo o también de vidrio o cristales en general. Los trabajadores de la fundición también pueden tener exposición significativa en forma de aerosoles. Y aquí tenemos entonces cuáles son las enfermedades, los trabajadores que más se van a exponer en esta tablita, ¿no? Por ejemplo, neumoconiosis de los mineros del carbón va a ser por polvo de carbón, como es aquí, mineros de las minas de carbón, carboneros, también herreros, forjadores, fundidores o expuesto a polvo de hulla, grafito y antracita. Asbestosis o amiantosis, polvos de asbesto o amianto, y lo más importante es que sepan que los pacientes van a ser trabajadores de minas, de túneles, de canteras y algo muy importante, la industria textil, así como en los trabajadores del cemento, demolición de edificios. Y la silicosis por luz de silicio, ya los mineros, canteros, areneros, alfareros, pulidores con chorros de arena, cerámica, cemento, industria química y también productos refractarios que contengan silicio. El cuadro clínico, vemos que se definen por patología, dos, la silicosis simple, que son lesiones nodulares, menos de centímetro de diámetro, pregunta de NAR, y silicosis complicada o fibrosis masiva progresiva, que son masas conglomeradas con lesiones superiores a 1 centímetro. El tiempo de exposición para adquirir la silicosis es de 15 a 30 años y se puede manifestar como bronquitis sinusal, o sea, tos y expectoración crónica, que hemos visto, yo creo, infinidad de veces en mínimo en la televisión, y si alguna vez fueron a una cantera o estuvieron rotando ahí en medicina laboral, pues también habrán encontrado muchísimo de esta enfermedad. Y es muy importante saber que la progresión de la enfermedad puede no correlacionarse con el cuadro clínico, o sea, el que el paciente no tenga en un inicio tos importante y no tenga una radiografía tan agresiva, bueno, pues no nos habla de que no tenga un daño importante. Eso ya se ve más que nada a nivel de la biopsia. Entonces vamos a ver que la silicosis crónica también tarda desde 30 años posterior al inicio de la exposición y vamos a ver que la primera manifestación va a ser radiográfica incluso tiempo después de que haya cesado la exposición. Entonces, estos pacientes también requieren seguimiento, a pesar de que ya no trabajen para la cantera o para la mina, deben tener seguimiento. Y también tenemos una forma acelerada, la cual es a los 10 años de inicio de la exposición, y esto se relaciona sobre todo a altos índices de exposición al silicio. El diagnóstico entonces de silicosis va a incluir tres elementos: antecedente de exposición suficiente para causar el grado de la enfermedad, radiografía de tórax que va a tener las opacidades características que nos habla que es en cascarón de huevo, y descartar diagnósticos diferenciales, o sea, tuberculosis, neoplasia, todo eso, ¿no? Ahí vemos que la proteína P53 puede ser útil como biomarcador para identificar trabajadores expuestos a sílice con alto riesgo de desarrollar cáncer, ¿no? Y pues prácticamente con cualquier otro cáncer. Tener P53, este,
tener alteraciones del P53, pues no solo te va a predisponer a cáncer pulmón, ¿no? Cáncer, también te afecta cáncer uterino, cáncer gástrico y muchos otros, no tiene nada que ver. Pero bueno, sí lo menciona la GPC. Y por espirometría se observa patrón mixto, restrictivo, obstructivo, con disminución del BEF1 y relación BEF1-FBC. Entonces recuerden que este va a ser el mixto. Y vemos que en términos generales, cuando hay empeoramiento de la imagen, se asocia a mayor alteración de la función respiratoria. Entonces, la silicosis se va a observar como profusión de pequeñas opacidades nodulares menor de 10 milímetros. Por eso siempre se han observado en las tomografías, reportan que ese es el tamaño del nódulo para hablar o no de que ese nódulo es potencialmente maligno por sí mismo y no por una inflamación, no es un proceso secundario. Vamos a ver que son generalmente redondeados, sin embargo, sí pueden ser irregulares y van a estar sobre todo en los ápices. Vamos a tener fibrosis masiva progresiva, donde las opacidades aumentan de tamaño y se unen formando grandes conglomerados que van a estar en la parte alta y generalmente en la parte media del pulmón, como vemos acá. Y puede acompañar de fibrosis que puede causar retracción iliar. Y como vemos acá, pues, si va progresando, podemos tener aquí a nivel pariliar, o si no, podemos tenerlos a nivel de las pleuras, como se ve acá. El tratamiento, vemos que es meramente de soporte, oxigenoterapia y si hay desaturación, antibióticos en caso de infección sobreagregada, ya sea bacteriana o por tuberculosis. Esto es muy importante, nos lo han mencionado muchas veces y tiene que dar claro. Pacientes con silicosis pueden tener mayor riesgo de tuberculosis y de cáncer de pulmón. Entonces, siempre hay que tenerlo muy en cuenta. También, por lo tanto, hay que vacunarlos contra la influenza y contra el neumococo. Ejercicio adecuado, guiado por experto y programa de cese del tabaquismo. Entonces, tenemos nuestro pequeño algoritmo para dar un poquito más sobre lo que revisamos. Trabajador con exposición actual o antecedente, ya sea para sílice, carbón, algodón o asbesto. Bueno, historia clínica y laboral, radiografía de tórax. Tenemos datos radiográficos de silicosis con los sistemas respiratorios. Hay que valorar si no los tiene. Bueno, pues entonces a medicina familiar. Y tiene que identificar control y erradicación según factores de riesgo para silicosis y también suspender el tabaquismo. También vamos a realizar vigilancia periódica y por medicina del trabajo, en caso de que todavía esté ahí, determinación del nivel de exposición, comunicación de riesgo, informar sobre el tipo y utilización de equipos de protección personal. Si tiene datos radiográficos de silicosis, bueno, pues se va a medicina del trabajo y neumología. Medicina del trabajo va igual a hacer historia laboral, evaluar los de tórax, va a hacer el índice hoy, espirometría y determinar características de capacidad laboral. Vamos a hacer evaluaciones periódicas si el trabajador no se retira de la exposición laboral, para la cual se tiene que repetir los puntos de la evaluación inicial. La primera evaluación al año de la inicial, después del año 2 al 10 cada 3 años y del año 10 en adelante cada 2 años. Neumología, pues evaluar historia médica, identificar factores de mal pronóstico, examen físico, examen respiratorio, evaluar radiografía, espirometría, tuberculina, para valorar si no tiene riesgo de tuberculosis y consejo antitabáquico y ya. Lo más importante quizá, el seguimiento como vemos aquí. En cuanto al material espontáneo, la guía nos habla de que es la presencia de aire en el hueso pleural en ausencia de trauma torácico. La etiología generalmente por enfisema, EPOC o bulas apicales. El primario generalmente aparece en jóvenes delegados que realizan actividad física importante en latitudes, más bien en lugares que tienen que están en lugares que tienen ¿cómo se llama? Mm, Varios metros sobre el nivel del mar, como aquí en la Ciudad de México, que estamos a más de 2000, y secundario por enfermedad pulmonar o incluso puede ser catamenial. Lo único que nos habla la guía es que tiene alto índice de recurrencia hasta el 30%. Entonces, factores de riesgo, tabaquismo, no se la presentación de neumotórax espontáneo en varones y el primer pico de edad más alto es en jóvenes y para el secundario mayor de 55 años de edad. Factores de riesgo de recidiva, consumo de tabaco, talla alta en varones y también la edad. Entonces, jóvenes altos y delgados tienen más riesgo que fumen, pues tienen riesgo de neumotórax espontáneo, que estén haciendo ejercicio, que vivan en lugares con altitud elevada, ¿no? Factores de riesgo para el secundario son la edad, presencia de fibrosis pulmonar y sistema pulmonar. El cuadro clínico, el neumotórax espontáneo, vamos a ver que se refiere a un dolor torácico súbito, muy importante. El paciente está bien y de repente, ¡pum!, siente que es un dolor muy importante a nivel torácico y disnea de intensidad variable. Y vemos que como tal, la intensidad de los síntomas puede no tener correlación. Tú puedes tener un neumotórax chiquitito y el paciente siente que se le acaba de tronar el corazón.
O en su defecto, pues el paciente se siente relativamente bien, solo dice que le duele un poco el pecho y tú ves y ya no tiene nada de pulmón del otro lado, ¿no? La exploración física, disminución de los sonidos respiratorios, aumento de la percusión torácica, ¿no? Porque recordemos que este es aire. Entonces ahí vamos a tener hiperresonancia. Y vemos que incluso muchos resuelven espontáneamente a las 28-48 horas. El diagnóstico definitivo vamos a hacerlo por pruebas de imagen como tele de tórax. Vemos que se puede clasificar en neumotórax espontáneo pequeño o grande y esto se va a definir cuando la distancia del vértice pulmonar a la cúpula torácica es menor o mayor de 3 centímetros respectivamente y cuando la separación entre el margen pulmonar y la caja torácica es menor de 2 centímetros es pequeño, cuando es mayor de 2 centímetros es grande. El tratamiento únicamente va a ser analgésicos como los AINES y por vía oral y si no funciona pues vía intravenosa o intramuscular. Y si no tenemos contraindicaciones como tal, pues incluso podemos utilizar sedantes como el midazolam. El tratamiento conservador, vemos que solamente se va a realizar dentro de que el paciente que no exista como tal progresión del neumotórax y se encuentre hasta cierto punto estable. Que el paciente, y si el paciente vive cerca de la unidad de salud, pues se puede ir a su domicilio. Si no, pues si lo internamos solo para vigilancia. Los pacientes con neumotórax menor que requieran como tal el sello pleural, pues son aquellos que estén estables y van a usar una sonda del 14 al 22 French. Si el paciente tiene un neumotórax mayor o hay sospecha de presencia o fístula broncopleural, pues se tiene que utilizar una sonda mucho más grande, lo único que nos refieren. Hablando un poquito de la bronquitis aguda, ya que si terminamos, no se espanten, vamos a ver qué es la inflamación del árbol bronquial que afecta tanto a los adultos como niños sin enfermedades pulmonares crónicas. La etiología, vamos a ver que, por ejemplo, la viral es la que se presenta en la mayoría de los casos. Eso recuérdenlo porque sí se los preguntan en el ENAM y va a aparecer sobre todo en el otoño y el invierno. También vamos a ver que van a estar causados por los mismos agentes que causan ese tipo de infecciones virales, rinovirus, coronavirus, que no es COVID-19 y adenovirus. Las bacterias, el prococonimonio y los influenza moraxella catarrales generalmente también van a causar bronquitis aguda. Sin embargo, hay que hacer mucha diferencia, ¿no? Por criterios, si realmente son mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias o realmente cómo se está haciendo ese cultivo, porque muchas veces puede ser contaminación directa del área que se haya utilizado para el cultivo. Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae y Bordetella pertussis son infrecuentes de bronquitis aguda. Vemos que es muy poco, sin embargo, cursan con cuadros más prolongados. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta nada más en caso de que lleve, a pesar del tratamiento antibiótico, no mejore el paciente. El cuadro clínico, vemos que es compromiso moderado de las vías aéreas superiores en los primeros 3 de la enfermedad. Y vamos a tener tos aguda menor de 3 semanas, que empeora a medida que la enfermedad progresa. Y vemos que también podemos encontrar esputo o no, generalmente cuando este es purulento. No es un buen, aún así, no tenemos que tener como tal tanto peligro o considerar que inmediatamente por ser purulento ya va a ser infección bacteriana. Vemos que hasta un 48% de los pacientes van a presentarlo y no van a tener como tal datos de neumonía. También puede aparecer fiebre, escaso o nulo del estado general del paciente. La semiología, pues vamos a encontrar no vamos a encontrar como tal datos de condensación porque esas zonas que están afectadas son muy chiquitas. Entonces no vamos a alcanzar a completar el grado de condensación, solo vamos a tener quizá sibilancias y roncus. Y lo más importante entonces, en bronquitis aguda vamos a encontrar sibilancias, sobre todo, y también roncus. No vamos a completar como dar estertores que nos hablen de un cuadro de condensación. Y vemos que en pacientes inmunosuprimidos el cuadro sí suele ser más sintomático y grave, por lo tanto hay que tener sospecha de que puede ser por virus sistema respiratorio o virus de influenza. Entonces, pacientes inmunosuprimidos o viejitos, sospechar de BCR o si no, influenza. Tenemos un pequeño algoritmo en el cual tenemos bronquitis aguda, paciente con compromiso moderado de la vía superior, tos aguda que persiste menos de 3 semanas, fiebre y escaso o nulo compromiso de la capacidad general. A la exploración física vamos a ver si hay sibilancias sobre todo o estertores. Y si la es, vemos una radiografía de tórax. Si está normal, entonces vamos a dar tratamiento sintomático que nos hablaría de bronquitis aguda, ¿no? Ibuprofeno, naproxeno, paracetamol. Vamos a conocer datos de alarma que sean disnea o tos más de 3 semanas, taquimia, taquicardia, hemoptisis, fiebre, somnolencia o confusión, ¿no? Sobre todo en pacientes ancianos. Si no se presentan, no requiere más evaluación. Si se presentan o tenemos una radiografía de tórax anormal,
pues entonces hay que buscar un diagnóstico diferencial. Eso era lo importante en este caso. El diagnóstico entonces, como tal, no se recomienda seguimiento por radiografía de tórax, ya que no vamos a encontrar como tal acortamiento del cuadro clínico. O sea, aunque tú le estés haciendo seguimiento importante, no va a mejorar su pronóstico, no va a mejorar el tiempo en el que se le quite la tos. Ya vimos que ahorita se le va a quitar en 3 semanas. Pero bueno, en caso de que tengas sospecha o de que tengas que hacer un diagnóstico diferencial, bueno, entonces podemos utilizar más radiografías o si no, mejor una tomografía, donde vamos a encontrar los signos, por ejemplo, de anillo de sello. Vamos a encontrar bronquiectasias y podemos encontrar broncos dilatados que nos hablan del signo del doble riel. El tratamiento como tal no se recomienda el uso de antibióticos ni de forma de tardía, entonces ya vimos que tampoco este, no van a dar ningún beneficio para el paciente. Solo se recomienda como tal AINES para disminuir un poco el dolor causado por la tos. Y ya, no hay más. Entonces, con diagnóstico de bronquitis aguda, se recomienda otorgar medidas sintomáticas, se puede ser antipiréticas, ahí está el paracetamol, desinflamatorios analgésicos según sea necesario. Y datos de alarma, recordar que quizás esa sea la pregunta del ENARM o la que te haga diferenciar entre bronquitis aguda o no. La bronquitis aguda como tal no tiene datos de alarma, entonces no va a tener dificultad para respirar, no va a tener taquipnea, no va a tener disnea, no va a tener fiebre. En caso de que sí, pues hay que descartar como tal una infección agregada, porque pues estas zonas que están dilatadas sí, pues no pueden, te van a causar tos, pero recuerden que es un foco de cultivo, entonces si el paciente sí empieza a presentar estos datos de respuesta inflamatoria y de fiebre, pues entonces que realmente sí hubo una infección de la bronquitis aguda como tal. Y último tema, cáncer de pulmón, ya para que se acabe esta clase. Vemos que el cáncer pulmonar de células no pequeñas, que es el cual tenemos que ver la clínica, es la neoplasia maligna originada en el epitelio que recubre el aparato respiratorio y va a representar hasta el 80% de los casos de cáncer de pulmón. Etiología, tabaquismo, antecedentes heredofamiliares de cáncer de pulmón y exposición, ya vimos, a asbesto o biomasa. Epidemiología es la causa más frecuente de muerte por cáncer en hombres, es la enfermedad más importante que asocia al tabaquismo y hasta un 10% van a ser diagnosticados de forma incidental. Cáncer de pulmón, vamos a ver que el tamizaje, si bien ya supimos que el tabaquismo se hace hasta el 90% de los casos de cáncer de pulmón, hay que calcular en esos pacientes el índice tabáquico, que nos habla de que, del número de cigarrillos al día por el número de años de fumador sobre 20. Y de aquí vamos a sacar el índice tabáquico. Si el índice tabáquico es menor de 10, pues tiene un riesgo para EPOC por fumar nulo. De 10 a 20, pues es moderado. De 21 a 40 es intenso y más de 41 muy alto. Entonces, esto nos habla sobre todo de estar vigilando a nuestro paciente en el caso de que se presenten datos de alarma para realmente saber o no si tiene riesgo de cáncer de pulmón. Y obviamente, pues fomentar más el abandono del tabaquismo. Tenemos una pequeña guía que nos habla de nódulos solitarios, vamos a recordar lo más importante. En caso de que en una radiografía encontremos un nódulo, pues se le tiene que realizar tomografías para valorar si ese nódulo es o no maligno. Y vamos a ver que se recomienda un protocolo de tomografías de tórax de baja dosis anual como herramienta de detección oportuna en pacientes que tengan índice tabáquico igual o mayor a 30, intenso, con una edad entre 55 y 74 años. ¿Por qué después ya no? Pues porque ya no es rentable. Probablemente el paciente ya muera para esa edad por la tasa de expectativa de vida en la población mexicana. Una probabilidad de malignidad alta, es decir, más de 65% en un nódulo sólido indeterminado, más de 8 milímetros, se define por los siguientes factores: edad avanzada, alto consumo de tabaco, ya vimos más de 21, historia de cáncer previa, nódulo de gran tamaño, más de 8 milímetros, nódulo con márgenes irregulares especulados, que esté en óvulos superiores y que se evidencie un crecimiento de la lesión en estudios de imagen. Por eso se le hacía su tomografía anual. Y para esos pacientes, en caso de que no los cumpla, pues se sugiere seguimiento con taxariada a los 6 meses, 9 meses y 12 meses. Y a los 8 24 meses, utilizando TAC de cortes finos, que no sea contrastada y de baja dosis, solo para ver si crece o no el nódulo pulmonar. Y es el que nosotros estamos observando acá. Es importante por su tamaño, que vimos que tiene que ser menor de 8 milímetros, que hasta cierto punto está redondeado y que no tiene lesiones satélite. Ahora, la clasificación, tenemos el TNM, que es muy, muy largo, muy complicado. Sin embargo, podemos recordarlo más bien nada más por los puntos de corte en cuanto al tamaño, que se puede llegar a preguntar. El carcinoma in situ, pues ya sabemos, ¿no? Que independientemente de que sea o no, pues es muy chiquito, ¿no? Solo se ve por biopsia. El T1 generalmente es hasta que el nódulo, bueno, más bien la masa es menor de 3 centímetros. El T2 cuando es de 3 a 5 centímetros. El T3 cuando es de 5 a 7 centímetros. Y el T4 cuando es mayor de 7 centímetros. Y en cuanto a los estadios, pues, por ejemplo, estadio 1 es cuando está a nivel apical.
Estadio 2 cuando está a nivel basal y es de mayor tamaño, mayor de 3 centímetros. Estadio 3 cuando ya está en dos localizaciones, pero sigue dentro de la caja torácica. Y estadio 4 cuando ya tiene metástasis. Ahora hay que recordar un poquito de los estirpes, por ejemplo, y de sus tipos. Por ejemplo, el epidermoide, que pasa hasta en un 22% de los casos, puede ser escamoso o espinoso. La localización va a ser central y por lo tanto su clínica va a ser tos, disnea y hemoptisis y puede generar cavitaciones. El adenocarcinoma se presenta en el 58% de los pacientes, generalmente es bronquial volar y muy importante, el adenocarcinoma generalmente no aparece en fumadores. Este es de no fumadores. La localización va a ser periférica, por lo tanto, la clínica va a ser un dolor torácico sobre todo y desgraciadamente tiene un diagnóstico tardío y de peor pronóstico. Y este, pues como está a nivel periférico, pues sí causa derrame pleural. Y también está el de células grandes que se va a clasificar como no escamoso, también es periférico y también tiene dolor torácico. El cuadro clínico es que al momento del diagnóstico inicial, el 20% de los pacientes tienen enfermedad localizada, el 25% ya tienen metástasis regional y desgraciadamente más de la mitad ya tienen una propagación a distancia de la enfermedad. O sea, pues ya tienen quizá daño a nivel o metástasis a nivel cerebral o a nivel hepático. La tos vemos que es el síntoma de presentación más común en el cáncer de pulmón. Sin embargo, otros incluyen disnea, dolor torácico y hemoptisis. Y vemos que la hemoptisis pues, es aquel que produce una presentación más rápida. Si quieren acordar de eso, pues recuerden que en Breaking Bad, cuando Walter White tose sangre, es cuando su enfermedad se pone todavía más agresiva. Entonces, los signos y síntomas de debut más frecuentes van a ser tos, hemoptisis y pérdida de peso. Sobre todo, ustedes encuentran esto, sospechen de cáncer de pulmón. Los tumores centrales, generalmente carcinomas de las escamosas, producirán tos, disnea, atelectasia, sibilancias y hemoptisis. Los periféricos, generalmente adenocarcinoma o carcinomas de células grandes, van a causar derrame pleural por infiltración, sobre todo. Entonces, siempre recuerden eso: central, tos, hemoptisis. Y periférico, derrame pleural. Eso les puede ayudar muchísimo para el caso de que les pregunten en el ENAM qué es, ¿no? Si es adenocarcinoma, si es de células grandes, células pequeñas, etcétera, etcétera. Y vemos que debido a su ubicación periférica de estos adenocarcinomas, por una radiografía que si no lo observemos, hace que haya producido metástasis extratorácicas, ya sea ósea o intracraneal. Entonces, para el abordaje, una radiografía de tórax se tiene que realizar en todo paciente que son estudiados por sospecha de cáncer de pulmón para encontrar la masa y orientar el diagnóstico. Se recomienda realizar tomografía contrastada de tórax y abdomen en todo paciente con sospecha de cáncer pulmonar, obviamente para buscar el primario y las metástasis. La primera línea de elección para los nódulos sospechosos va a ser la biopsia por aspiración con aguja fina guiada por ultrasonido endoscópico o endoscópico bronquial, dependiendo, ¿no? Los que la broncooscopía se recomienda este, la broncoescopia, perdón, para tumores centralmente localizados, sobre todo en estadio 1 a 3, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente si tienes el 4, pues ya mejor, le haces una biopsia a la metástasis y buscas ahí el primario, ¿no? Y para los tumores en pulmón con contacto en la pared torácica que permiten acceso percutáneo, se recomienda aspiración por aguja fina o aguja de corte guiado por ultrasonido. Entonces, muy importante. Si es central, broncoscopía. Si es periférico, BAF con ultrasonido. El tratamiento quirúrgico, vemos que si bien la supervivencia tras los 5 años de cirugía radical es en etapa 1A, que bueno, no es necesario que se aprendan cuál es es de 54 al 80%. 1B del 38 al 65%. Todo esto recuerden pues prácticamente es menor de 3 centímetros. Y del 12 en adelante 30-50%, que ya nos hablaba, recordemos, de más de 3 a 5 centímetros. Etapa 1A y 1B, aquellos que hace resección completa, como tal no se recomienda quimioterapia. La lobectomía se considera como tratamiento estándar para tumores mayores de 2 centímetros de tamaño. Se recomienda cirugía con intención curativa en paciente que tenga etapa clínica 1-2 y quedados seleccionados de etapa 3, porque pues está más difícil, ¿no? Tener como tal o llevarte las dos locaciones tumorales y no es que la cirugía ofrece la mejor posibilidad de curación en pacientes operables con cáncer pulmonar de células no pequeñas en el estadio 1 y 2, lo mismo que nos comprueba. La resección en bloque con márgenes negativos es indicada en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas que esté en T3 y T4 que sean resecables, nada más. Tratamiento médico, no es que en pacientes etapa clínica 3 con enfermedad no resecable se recomienda radioterapia, quimioterapia concomitante. Vemos que la quimioterapia de primera línea se debe iniciar cuando se diagnostique cáncer pulmonar de células no pequeñas, excepto ya vimos que sea etapa 1, a partir de etapa 1B, ¿no? Que es lo más importante. Y no está indicado a esperar a que inicien los síntomas o el empeoramiento de la enfermedad. Las etapas 1A y 1B, otra vez no está recomendada la quimioterapia
Y para quimioterapia adyuvante es preferible una doble combinación que incluya cisplatino. Es lo que tienen que recordar, incluye cisplatino. En pacientes con una sola metástasis cerebral, que quizás es importante, también se preguntaba en simuladoras, a mí me salió varias veces, por eso se los coloqué. Se debe ofrecer resección quirúrgica seguida de radioterapia adyuvante. En otros con metástasis cerebrales, entonces vemos que en caso de los 3 metástasis, se recomienda radiocirugía estereotáxica y, perdón, estereotáctica. Y en caso de 3 o más metástasis, se recomienda radioterapia holocraniana. El tratamiento, entonces, 1A, 1B y 3A, cirugía. 3A y 3B, quimio radio y estadio 4, pues directamente ya, quimioterapia paliativa. Hablando un poquito del cáncer de células no pequeñas, todos se nos preguntan, o también llamado microcítico o de oat cells o en granos de avena, generalmente tiene distribución central, se asocia a síndromes paraneoplásicos, que puede ser síndrome de vena cava superior, este síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o síndrome de Trousseau y también de Eaton-Lambert. Es muy agresivo, tiene muy mal pronóstico, sin embargo, curiosamente es quimiosensible. Y pues nada más que agregar, eso fue todo por hoy. Clase, yo sé, muy larga, pero de verdad es fundamental. Si ustedes dominan los temas revisados el día de hoy en neumología, van a tener muchísimos, muchísimos puntos en su anal. Entonces, tómenlo muy en cuenta, estudienlo, repásenlo, vívanlo, porque se acerca el ENAR y esta es una de las materias que quedamos que era fundamental realmente para tener la mayor cantidad de puntos posibles. Entonces, eso por mi parte, no tengo nada más que agregar. Síganos en las redes sociales, suscríbanse al canal que seguiremos subiendo muchísimo material de estudio. Entonces, eso sería todo. Adiós.